persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos, dando gloria al Señor, adorando al Señor en sus corazones. Gracias, Señor. En las Sagradas Escrituras hay verdades específicas para el tiempo en que se escribieron, porque todas estas palabras que hay en la Biblia, estas historias, fueron escritas para ese momento, porque el Señor estaba dando una enseñanza en ese momento. Sin embargo, la maravillosa palabra del Señor se puede aplicar a través de todos los tiempos. Aunque esta historia y esta palabra fue dada en ese momento, sirve para cualquier otro momento, como un ejemplo, como una enseñanza para todos nosotros. Por eso es que la fuente de la Biblia es inagotable. Y aquí, en esta historia, el Señor está hablándole específicamente a un grupo de personas. Y en el verso 14 del capítulo 16 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. O sea, este mensaje es enviado directamente a esta gente. Gente avara, fariseos, gente rica, gente que vivía en la opulencia y que se burlaban del mensaje del Señor. Entonces el Señor les aplica esta parábola que en realidad enseña verdades de orden espiritual. Y dentro de estas verdades se estiman dos, que hablan de las dos etapas del ser humano. Su primera etapa, su etapa terrenal, su vivencia terrenal en este mundo. Y la segunda etapa, su vivencia en el más allá, su vivencia en el cielo o en el infierno. Muchos teólogos de otras líneas denominacionales han tomado este pasaje como simplemente una parábola que no contiene lo que realmente dice, sino que es un simbolismo, según ellos. Pero yo no encuentro en ninguna de las parábolas del Señor que el Señor dé un simbolismo sin verdad, sin trasfondo, sin una razón de ser en esa enseñanza, en ese ejemplo, en esa parábola. Por más que el Señor utilice aspectos terrenales, no deja de ser que tiene un trasfondo de verdad, que hay un mensaje. Y eso es lo que el Señor les está dando a ellos. Ellos se burlan del Señor. Ellos menosprecian la palabra del Señor. Lo tienen por loco. Entonces el Señor les muestra que esa jactancia, que esa forma de mirar las cosas porque tienen autoridad económica, porque tienen poder social, eso un día se va a acabar. Y ellos se van a encontrar con otra realidad. Se van a encontrar con una vida diferente a este mundo. Y allí es donde nace y empieza la verdad del Señor a través de esta parábola, porque es lo que quiere es mostrar lo que va a pasar después de esta vida. Eso es lo que el Señor quiere mostrar. Y nos lo quiere mostrar a todos aquí en esta mañana. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando muramos?
Porque en esta vida puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, puede que te vaya regular. Eso es irrelevante. No es cómo te vaya, sino cómo te comportes, cómo tú actúes. ¿Quién eres tú delante del Señor? Eso es importante. Y entonces la historia nos revela a dos hombres en diferentes condiciones. Y empieza diciendo, había un hombre rico que se vestía, dice, de púrpura y de lino fino. Quiero que entiendan que esta parábola, esta enseñanza, está dirigida a los judíos, conforme a sus costumbres, a su cultura, a su manera de ver las cosas y de acuerdo a la ley de Jehová. Cuando el Señor dice que había un hombre rico y que se vestía de púrpura y de lino fino, le está hablando a estos judíos ricos, a estos hombres que hemos leído allí, se burlaban del Señor. Dice, ustedes visten de lino fino y de púrpura, que de hecho esas vestimentas eran demasiado costosas, cualquier persona no las llevaba. Y dice que este hombre no solamente vestía bien y vivía bien, sino que hacía cada día banquete con esplendidez. Bendito el Señor. Este hombre era un hombre bendecido. Y luego le voy a decir por qué. Y yo creo que Dios lo bendijo a este hombre. Porque más adelante dice que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero ellos no le daban nada. Más bien los perros venían y le lamían las llagas al mendigo. Esta acción es una acción que Dios lo ve como crueldad, como insensibilidad. Porque cuando Dios ha permitido que tú tengas o te ha bendecido para que tengas cualquiera de las dos cosas, es para que tú tengas compasión del más pobre, del más débil. Porque dentro de la justicia de Dios y dentro de la personalidad divina que Él ha puesto en nosotros, por eso somos a imagen y semejanza de Él, está la compasión, que es un aspecto espiritual. La compasión, la bondad, es algo sensible en nosotros y que toda persona tiene porque Dios se la ha dado. Así hemos nacido con esas cualidades. Pero en el proceso del tiempo, el pecado va endureciendo el corazón del ser humano. Y esa dureza lo hace pues una persona mezquina, como estos hombres avaros, personas insensibles al dolor humano. La Biblia dice que un día, bendito el Señor, murió el mendigo. Y este fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo no sé si este hombre fue sepultado o no. Yo creo que sí. Me imagino que murió en la calle. Porque él no tenía ni siquiera dónde vivir. Pues no tenía ni para comer. Así que murió. Y tal vez en la calle como un animal.
ante la vista física, ante los ojos humanos, era un pobre diablo tirado ahí. Pero en el campo espiritual estaba ocurriendo otra cosa. Ángeles descendieron y llevaron su alma. Llevaron a este ser que espiritualmente tenía un alma, un espíritu, y se lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. ¿Por qué el Señor menciona a Abraham? Porque para los judíos, Abraham es el padre de la fe. Es el padre de todos ellos, porque de los lomos de Abraham, del mismo Abraham, nace el pueblo judío. Ya que a través de él, con su mujer, engendraron a Isaac, luego a Jacob, y luego vinieron los demás y se formó el pueblo de Israel. Así que Abraham es el tronco genealógico de ellos, de donde nace no solamente el pueblo de Israel, sino que desde ese momento nace la promesa divina, el respaldo de Dios. Por eso menciona a Abraham. No es que Abraham va a estar recibiéndonos, pero lo menciona para que los judíos tengan una idea de lo que estaba pasando en el otro mundo. Y los ángeles vinieron y se llevaron al mendigo. Luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Es decir, este hombre rico murió y no hubo ni un ángel que lo llevara. Simplemente fue sepultado. Y al ser sepultado, de hecho, y no haber habido ángeles que lo llevaran, su alma tuvo otro destino. Porque los ángeles solamente vienen a llevarse a los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay testimonios de muchísimas personas que antes de morir han visto un personaje de blanco. Antes de morir. Y ellos ya saben que se van. Ya saben. Así que cuando usted ve a un personaje de blanco, ya. Gloria a Dios. Murió el rico y fue sepultado. Pero inmediatamente, dice que abrió sus ojos. Él abre los ojos. Él no ha resucitado. Él no ha vuelto a la vida. Pero él abre sus ojos porque el alma es la persona. O sea, nosotros somos almas vivientes. Nuestra alma somos nosotros. La persona que habita en este cuerpo. Este cuerpo es solamente la parte visible. Pero hay alguien que vive dentro de este cuerpo. Y somos nosotros. Usted vive dentro de ese cuerpo. Algunos viven un poquito apretados. Porque su cuerpo no es tan amplio. Y otros viven holgados. Pero ese es el cuerpo. El alma tiene una sola medida. El alma es el ser, o sea, nosotros, hechos perfectos.
El alma es perfecta. El alma tiene una estatura. El alma tiene una belleza incomparable, muy diferente al cuerpo. Nuestro cuerpo puede que no sea bonito, pero nuestra alma sí. Porque así es el alma. Dios hace las cosas bellas. Y cuando Dios hizo a Adán y a Eva, físicamente los hizo bellos. Es el pecado el que nos ha dejado así. Es el pecado el que ha trastornado el cuerpo. Han aparecido maldiciones. El pecado produce maldiciones y estas maldiciones se tornan luego genéticas. La llevamos en nuestros genes ya. Maldiciones. La maldición deforma. La maldición hace que nazcan tullidos, mongólicos, con taras. Taras son defectos, que uno puede nacer con un defecto. Una vez yo me fui al oculista y el oculista me dijo hace muchos años, me dijo, usted tiene miopía y es de nacimiento, me dijo. Digo, ¿de nacimiento? Sí, de nacimiento. O sea, yo nací con miopía de nacimiento, con esa tara. Otros nacen con otro tipo de cosas. Pero ¿cuál es el resultado de eso? El pecado. El pecado genera ese resultado. El pecado de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nosotros, que se la trasladamos a nuestros hijos. Por eso dice en Éxodo 20 que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. O sea, es un castigo que Dios permite, castigo de Dios, el pecado. Y este pasa a los hijos, y este a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir que si en alguna generación uno de ellos busca a Dios, se corta la maldición. Se corta la maldición. Yo no sé cuántos son benditos acá. Gloria a Dios. Somos benditos por la sangre de Jesucristo. Ahora bien, este hombre muere y abre los ojos y se encuentra en tormentos. Despierta en tormentos. Parece como que hay un breve lapso, ¿verdad? Mueres y de repente abres los ojos y estás en un determinado lugar. En este caso el rico estaba en un lugar de tormento. Vuelvo a repetir, hay enseñanzas que dicen que eso no es verdad, que no existe el infierno, que eso de que estaba en tormento es solamente un ejemplo, pero no es verdad en sí, porque Dios es nuestro Padre, Él nos ama. Ningún padre achicharra a sus hijos, dice, ¿no? Una cosa son los hijos y otra cosa son los enemigos. Son los desobedientes. Recuerden que nosotros somos criaturas, que podemos pasar a ser hijos de Dios. Y si nos rebelamos contra Dios, pasamos otra vez a ser criaturas, seres creados. Entonces, en este campo, cuando él abre los ojos, se encuentra en tormentos. Pero de pronto divisa que en la parte alta hay otro ambiente, hay otro lugar. Y él ve a Abraham, al padre de ellos, de los judíos. Él ve al padre Abraham, él reconoce que es Abraham. Y ve a Lázaro
sentado al lado de él. Como que Abraham lo está consolando. Entonces, aquí es donde viene el derrumbe de esa doctrina que dice que esto es simbólico. Porque el rico reacciona diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora es él pidiendo misericordia. A él le pidieron misericordia. A él le dijeron: por favor, dame un pan, dame un poco de comida. ¿Qué le costaba a ese hombre? Darle un pan o, como decimos acá, hacer un tupper, algo, y darle un poco de comida. Si él hacía banquetes con esplendidez, él no tenía reparo en los gastos para sus banquetes. Se él gastaba a mano llena, era rico. Y ponía todo tipo de carnes para que la gente comiera, sus invitados, la gente de su nivel, de su círculo. ¿Qué le costaba ordenar y decir a ese mendigo que está afuera, hágale un plato y póngale un pedazo de carne, un pedazo de yuca o de papa o no sé? Y dele de comer. Y que se vaya a comer donde él vive o donde él pueda. Era tan fácil eso. Porque a él no le afectaba en nada. Un plato de comida para él, eso no era nada. Gastarse 100 soles, 200 soles para él no era nada. Sin embargo, él veía a Lázaro que le rogaba que tuviera misericordia. Y él nunca tuvo misericordia. Y ahora él está sufriendo una condición muy deplorable, angustiosa y horrenda. Él siente esa llamarada que le quema. Él siente que le quema, que se seca su garganta, su lengua se seca, la sed lo agobia, está en tormento. Y cuando él ve a Lázaro, él todavía sigue con su misma condición. Padre, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba atormentado. Pero Abraham le responde: no, porque nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea, el que está allá ya no puede salir de allí. Y el que está acá arriba ya no puede salir de allí. Es el destino eterno. Gloria a Dios. Para nosotros es un gloria a Dios, pero la realidad de ese hombre, cuando escuchó esas palabras, se dio cuenta que estaba condenado a la eternidad, que ya no había posibilidad de salir, que por más que él rogara, además, que la conversación que él tiene con Abraham dura solamente un cierto tiempo hasta que se terminan todos los argumentos y ya no hay más voz. Él dándose cuenta
de que encima hay una cima que los divide, dándose cuenta de su realidad eterna, porque en el infierno recién van a reaccionar, pero demasiado tarde. Ya no hay más nada que hacer, es eterno. No es que hay una esperanza, bueno, de acá a 100 años me van a sacar, o van a rezar allá en la tierra por mí, me van a sacar de acá. No. Los que están allí saben que eso es eterno. Es eterno. Y dándose cuenta de esa realidad, el rico piensa en sus hermanos, en su familia, sus hermanos sinvergüenzas como él, avaros también, orgullosos, soberbios, viciosos, maleducados, orgullosos. Como él sabe que no hay solución para él, pues entonces piensa en sus hermanos y dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que avise a mis hermanos, para que les hable y no vengan ellos a este lugar de tormento. Manda a Lázaro, él le va a decir a ellos dónde yo estoy. Él siempre miró a Lázaro como un dependiente de él, como un miserable. Siempre lo miró, aún estando en el infierno, lo seguía viendo como un mensajero. Siempre lo tuvo en poca estima. Nunca miró su dignidad, nunca realzó a Lázaro en nada. Siempre lo seguía viendo como uno inferior. Envíalo, haz que venga, como un mandadero. Estaba acostumbrado, toda su vida había vivido así. Siempre pensó que él era superior a los demás porque tenía. Y eso le hizo creer que él era de otra estirpe, de otro linaje, de otro level. Dentro de esta sociedad humana, los hombres miramos así. Hay niveles. Clase pobre, y dentro de la clase pobre hay A, B, C, D. Hasta la D llegan. Los que viven en la clase D, ya pues es lo último. El más pobretón, los mendigos. La clase D. La clase C, un poquito que todavía tienen familia que lo apoya. La clase B son aquellos que son pobres, que no tienen casa, no tienen nada, pero trabajan, subsisten, sobreviven. La clase B, ¿no? Son los que al menos pueden mantener una familia. Luego está la clase media. Luego está la clase alta. Así estamos clasificados nosotros dentro de la sociedad. Conforme te ven, te juzgan, te valoran. Entonces, este hombre estaba acostumbrado toda su vida, desde que nació tal vez, estuvo dentro de la opulencia y siempre estaba en un rango social superior a los demás, y eso lo llevó a tener el concepto de que él era superior. Pero cuando él está en el infierno y sigue teniendo ese concepto
de que Él es superior a Lázaro, a pesar de que Lázaro está en el paraíso. Ahora Lázaro es superior a Él. Pero Él sigue con el concepto. Miren cómo pueden arraigarse los conceptos en la vida de un hombre. Usted puede tener criterios arraigados, criterios equivocados, falsos, inclusive criterios malos, negativos ante los ojos de Dios, pero usted los ha arraigado porque toda su vida ha vivido así. Y a veces ni siquiera podemos decir que eres rico. Siendo pobre, hay un orgullo en ti, una soberbia, un orgullo. Eres pobre, no tienes ni qué comer, pero eres serrano tal cual. Negro tal cual. Tenía que ser negro, tenía que ser serrano, tenía que ser de indio. Y ni siquiera es rico, como para poder decir, bueno, pues no, por lo que tiene ese orgullo. Este no tiene nada y está que serranea a todo el mundo, negrea a todo el mundo lo trata de indígena. Él pues es superior a los serranos, es superior a los negros, superior a los indios, superior a todos. Las etnias, las razas para él están clasificadas de acuerdo a su concepto por debajo de él, siendo él nada. Y a veces hasta descendiente de alguna de las razas esas que él discrimina. Su abuelo era serrano, su abuela era negra, pero él basurea a ellos, como que ellos son de una clase inferior. Porque eso está arraigado. Creció con esa idea, con ese concepto, y se arraigó en su alma, en su corazón. Sin embargo, Dios, que es el Todopoderoso, no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él ama a todos por igual, no hay raza superior a ninguna. No hay hombre superior al otro. Por eso San Pablo decía, nadie tenga un concepto mayor que el que debe de tener. Ni creas que eres mejor que el otro. Porque para Dios todos son iguales. No hay que la raza blanca es mejor y que la negra no, o que la negra es mejor y que el blanco no. Como sacaron una canción, una oportunidad, que si Dios fuera negro, negra Blancanieves, ¿no? Negro el Papa, y así. Adán negro, todo el mundo negro. Yo tuve en la iglesia un hermano que era bien negrito, ya murió. Él en ese tiempo no era hermano, era inconverso, su esposa era blanca. Él se había casado con una mujer blanca. Y ella se convirtió y era miembro de nuestra iglesia. Un día, él le dice a ella, para que vea cómo son los prejuicios, pídele al Dios de los blancos que me dé un trabajo. Su esposa le dice, ¿por qué me hablas así? Dios es el Dios de todos, no es de blanco ni de negro, Dios es Dios de todos. No, no, le dice, Dios es Dios de los blancos nada más. Pídele al Dios de los blancos que me dé un trabajo. Él estaba con esa situación en su mente. Pasó el tiempo y se convirtió. Se convirtió al Señor.
Luego creía que Dios era de los negros nomás. Cuando él se convirtió, se dio cuenta que las diferencias raciales, étnicas, culturales, etcétera, son prejuicios humanos. Eso no viene de Dios. Todo hombre, creyente o no, que discrimina, que minimiza a alguien por su raza, por su color, por ser de donde sea, esa persona no tiene a Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Bendito el nombre del Señor. Todos somos iguales. Todos somos iguales. ¿Cuándo no somos iguales? Cuando el pecado está en nuestro corazón. Entonces te haces odiar. Y en una forma de querer herirte, porque tú haces daño, entonces te sacan tu raza, te sacan tu familia, te sacan lo que tú eres, te sacan lo que pueden sacar para ofenderte, para herirte. Pero ¿de dónde nace eso? Del pecado. Del pecado. Del pecado de aquel que hace daño y recibe como consecuencia una reacción negativa contra él, contra su raza, contra su familia. Y del pecado de aquel que cree que ser alguien y ataca y ofende y humilla a los demás. Pero es el pecado, es el diablo en la vida de esa persona. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Por eso se fue al infierno, hermano. Se fue al infierno porque él siempre pensó que era superior. Y como cantaban el coro, Dios mira al altivo de lejos, ¿verdad? Entonces, este hombre era uno de sus pecados. Otra era la insensibilidad, la falta de bondad, de compasión, a pesar de que a él le sobreabundaban las cosas y seguramente muchas de esas carnes se quedaban allí y los perros se las comían o las botaban. ¿Cuántas veces, verdad? Hemos botado comida. Y después estamos diciendo, ¿y cuántos niños que no tienen que comer? ¿Y tú botando la comida? ¿Por qué sacas esa hipocresía de cuántos niños no tienen que comer? Dios mío, ten compasión de esos niños. Y tú botando la comida. ¿Por qué no se la llevas pues a uno de esos niños que tanto oras? Porque hay gente que cree que todo es oración. Ellos piensan que todo es oración. Pero hasta en el mundo hay una frase: a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, orando y obrando. Como dijo el Señor, orad y velad. O sea, no es solamente orar, velad, ayudar. No te llenes la boca ni te vuelvas como Judas Iscariote, que decía: si hubiera vendido este perfume por 300 denarios y se le hubiera regalado a los pobres. ¿Y por qué no vendía algo de él? ¿Por qué tenía que vender el del otro? ¿Por qué no vendía él? Hay gente que dice, sí, pero ¿por qué no dan fulano? ¿Por qué no? ¿Y por qué no das tú? Entonces, este hombre le dice, envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos.
porque son igual que yo, van a venir acá. Y ahí, en ese texto, se viene abajo que esto es simbólico, que esto, ¿por qué? Porque está en un tiempo real, está en un tiempo presente. Él muere, abre los ojos y se acuerda de su familia. Porque algunos dicen, no, es que ese texto es cuando ya al final, en la resurrección de los muertos. No, es en el mismo momento. Él muere y abre los ojos. El otro muere y es llevado por los ángeles. Porque el alma le da vida al cuerpo. Y la única forma de que este cuerpo deje de existir es que el alma salga. Cuando sale la persona, que es el alma, que somos nosotros viviendo dentro del cuerpo, cuando nosotros salimos, el cuerpo muere y va al polvo de donde fue tomado. Ahora viene la pregunta: ¿y qué pasa con el alma? Porque algunos dicen, el hombre que muere pierde el conocimiento y ya no sabe nada hasta el día de la resurrección. Entonces sepultado. Y ahí está en un estado inerte, dicen. Mentira. El alma sale. El alma es el que tiene la vida, el alma es el que siente. Tú puedes tener bonitos ojos, pero el día que tú te mueras, el que veía salió. Y los ojos bonitos se quedan ahí para los gusanos que les gustan los ojos verdes. Pero el que veía ya no está. Salió el alma. Ahora, si salió el alma y la gente dice que tiene que esperar hasta el día de la resurrección, ¿esa alma en qué estado está? ¿En inerte? No. Va a un lugar determinado. Directamente. Los que son cristianos, hijos de Dios, cuando mueren, son llevados por los ángeles al paraíso. Un lugar de espera llamado el paraíso. Porque ese paraíso ha sido preparado como un lugar de espera hasta el día del juicio final. Y hasta el día en que la iglesia sea arrebatada. Entonces, pastor, ¿para qué entonces la resurrección? ¿Para qué? Entonces, si ya estamos en el cielo, ¿para qué nos va a resucitar Dios? Porque el cuerpo es transformado. Aun cuando esté polvo, el cuerpo que tenemos nos lo ha dado Dios. Este cuerpo será glorificado, transformado. ¿Para qué? Para habitar en el lugar ya definitivo con Dios. Porque hay un lugar definitivo, hay un lugar de espera, que es el paraíso y el infierno para los malos. Pero hay un lugar definitivo para los justos, es la Nueva Jerusalén, los cristianos, y para los malos, el lago que arde con fuego y azufre. ¿Entienden? Donde el infierno y el Hades es metido al lago de fuego. Es el lugar final ya, donde allí van a estar de pie ante Dios. Serán juzgados según sus obras. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, este hombre
pensó en sus hermanos. Sus hermanos definitivamente eran pecadores. Y Abraham le responde y le dice, no. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, ellos tienen la ley escrita por Moisés. Tienen la palabra de Dios y tienen a los profetas, los hombres que le enseñan, que le anuncian la palabra de Dios. Igual como nosotros. Usted tiene la Biblia y tiene los mensajeros que le enseñan y le hablan la palabra de Dios. Si ellos no escuchan a Moisés ni a los profetas, dice, es decir, si ellos no escuchan la palabra de Dios, la ley dada por Moisés, y no oyen a los profetas, definitivamente vendrán a estar contigo en este lugar. Porque ninguno de ellos se va a persuadir, aunque alguien se levante entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de que la persona pueda ser salva es por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. En el Antiguo Testamento el que guardaba la ley, ese era. Y como no podían, entonces tenían que hacer los sacrificios de animales. Pero eso los mantenía justificados. La ley, que era la palabra de Dios, y los sacrificios de animales los mantenían justificados ante Dios. Si alguien se moría, pues no iba al infierno. Ahora ya no tenemos la ley. Tenemos la palabra de Cristo, el Evangelio. Y tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. La sangre de Cristo es el que nos limpia. El infierno y el cielo y el paraíso es una realidad. Eso no es un cuento chino, es una realidad. Es algo del cual la mayoría está ajeno. Pero tu alma lo sabe. Por eso cuando tú estás en peligro de muerte, tu alma siente miedo. Tú interiormente sientes miedo. Te aferras a la vida. Yo he visto gente con los ojos desorbitados. He visto gente a punto de morir con los ojos desorbitados, arañando el mueble, allá en la ciudad de Las Brisas. Se moría un hombre anciano y me llamaron, pastor, mi padre se muere, por favor venga. Él era inconverso, pecador, pero se estaba muriendo acostado en un mueble. Y cuando yo llegué, lo veo a ese hombre retorciéndose y con las uñas, con los dedos, arañaba el mueble, el respaldo del mueble lo arañaba, y con los ojos desorbitados, no quería morir. Entonces yo me acerqué a él y lo sujeté, lo levanté. Él estaba acostado, yo lo levanté así y yo me senté al lado de su cabecera y lo tenía allí. Y lo llamé por su nombre y le digo, tranquilícese. Yo he venido para orar por usted, entréguele su vida a Cristo. Usted se va a ir para el cielo si usted le entrega su vida a Cristo. El Señor le va a perdonar todos sus pecados. Los ángeles vendrán por usted. Y le comencé a hablar. Y yo le digo, yo quiero que usted me haga una señal de que usted quiere que yo ore por usted. Y él me hizo así. Y yo oré y le dije, repita conmigo esta oración, hágalo en su mente. Y le hice orar la oración del pecador. Y luego oré por él. Cuando terminé de orar por él, era otro. Había una profunda paz en él, en su mirada. Y con los ojos abiertos y tranquilo y en paz,
murió. En el último segundo. Se fue para el cielo. Se fue para el cielo. Y casos como esos, hermanos, abundan. Personas que han estado al borde de la muerte. ¿Por qué? Su alma, la persona espiritual, siente la muerte y siente el destino final. Y su alma se rehúsa, porque el alma es de Dios. Se rehúsa, rehuye la muerte, no quiere morir. Un día íbamos de camino, me acuerdo, en un grupo de hermanos de las asambleas de Dios. Yo estaba joven, muchacho, y íbamos caminando y había una hermana que era la mamá de dos de ellos, de los que íbamos un grupo. Y no sé yo qué cosa fue lo que dije, pero hablé algo de la muerte. Y me dice, ay, hermano Fernando, no hable de la muerte. Digo, pero ¿por qué? No hable de la muerte, hermano. Yo le tengo un temor a la muerte. Tenía como 40 años en el evangelio esa mujer. Y casi se detuvo diciendo, yo le tengo un temor a la muerte, a mí no me hablen de muerte. Yo no quiero escuchar de muerte, hermano, no hable de esas cosas. Como 40 años en la iglesia. Y tenía temor de la muerte. No quería ni escucharlo. Ya murió ya. ¿Por qué le tenía temor a la muerte? Porque nosotros nos vemos acá muy bonitos todos. Y seguramente cada uno va a defender una posición espiritual y va a decir, no, porque hay que buscar a Dios, porque yo tengo a Dios, hermano, porque hay que predicar la palabra, porque cada uno enfoca, ¿verdad?, una línea como que está bien. Pero no todos están bien. Podría, sin dudar a dudas, decir, según la Biblia, que la mayoría no está bien. Porque en la Biblia siempre encontramos que son pocos los que se salvan. Son pocos. O sea que si aquí hay un grupo, un poco de ese grupo es el que se va a salvar. Porque hay vidas secretas. Hay acciones, hay cosas, hay pecados arraigados. Y usted convive con ellos. No se arrepiente, no pide perdón, no se humilla. O de lo contrario, pide perdón y después lo vuelve a hacer. O sea, no ha sido libre del pecado. Usted dice, bueno, ya Dios me perdonó. Lo vuelves a hacer. Y eso, hay algo que yo quiero que usted entienda en la Biblia. Una cosa es el que peca y otra cosa es el que practica el pecado. Dos cosas diferentes. Usted puede descuidarse espiritualmente y pecar. Y usted se va a sentir afectado, se va a sentir con remordimiento, se va a sentir le fallé a Dios y se va a tirar al piso y va a llorar y va a gritar, perdóname Dios mío, yo no quería, Señor, ten compasión, y se arrepiente y Dios le perdona. Y ya, pasó la tormenta. Porque hubo un sincero arrepentimiento. Pero otra cosa es el que practica el pecado. El que practica el pecado es el que se está arrepintiendo del mismo pecado a cada rato. Porque practica el pecado. ¿Sí me entienden, verdad? La escritura es bien dura en esto. En la escritura dice, aquel que persiste en pecar, mire, aquel que persiste en pecar, deséchalo. Así dice la escritura. El tal se ha corrompido, se ha pervertido y peca. Deséchalo, dice. Porque practica el pecado.
Por eso la Biblia dice, el Hijo de Dios no practica el pecado. No dice que no puede pecar. Dice que el Hijo de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar de esa forma, de practicar el pecado. Sin embargo, el mismo Juan que escribe eso dice, aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. ¿Qué pasó? ¿Hay una contradicción? No hay contradicción. En un aspecto está hablando del que practica el pecado y en el otro está hablando de aquel que por su condición misma peca. Pero no practica el pecado, sino que pecó y se arrepiente. Por lo general, el que practica el pecado no se arrepiente. Ya está corrompido. No se arrepiente. Puede haber algún momento, alguna circunstancia que lo lleve a suplicar por su alma y a pedir perdón y Dios lo perdona. Pero practica el pecado. En las congregaciones, en las iglesias, todos acá, ninguno es perfecto y ninguno está exento de pecar, ni ustedes ni yo. Pero esa es una situación con la cual tenemos que lidiar y pelear la batalla. Y otra cosa es practicar y practicar el pecado. Entonces, eso ya es degenerativo, espiritualmente hablando. ¿Cómo se puede ir al cielo así? No se puede. Ese hombre que arañaba el mueble no conocía a Dios. Tuvo su oportunidad y lo aceptó y se salvó. Pero ustedes y yo conocemos a Dios. Y si practicamos el pecado, lo hacemos de continuo y continuo y continuo, ya no hay forma. Eso es lo que dice Hebreos 10:26, que si pecaremos voluntariamente después de haber conocido, haber obtenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por medio de 2 o 3 testigos tiene que morir, cuanto más el que pisotea la sangre de Cristo, ¿no? Y tiene por inmunda la sangre del pacto. ¿Pero de quién está hablando? ¿Quién es el que peca voluntariamente? Aquel que quiere pecar y aquel que practica el pecado. No es su caso. Usted puede pecar porque muchas veces hay pecados que se cometen sin querer cometerlos. No es que usted quiera hacerlo, no es que usted quiera cometer ese pecado, pero las circunstancias del momento lo llevan y usted peca. Mire, una persona le puede dar el vuelto de más y usted sabe que le ha dado de más y se va. Yo estuve en Plaza Vea la otra vez. Una cantidad de gente, la que atendía ahí estaba muy atareada con la gente que se le venía en sí. Fue para Navidad o para Año Nuevo, una de esas dos. Y cuando llegó mi turno, yo le doy un billete y ella me da mi vuelto. Pero cuando termina de empacar todo, de atenderme todo, me da mi ticket y me vuelve a dar el vuelto. Y yo tomo todo y me voy caminando. Pero en lo que yo me voy caminando, digo, pero ¿cómo?
ella creo que ya me dio el vuelto. Reviso y efectivamente ya me había dado el vuelto, que eran como 30 y pico de soles. Y me volvió a dar 30 y pico de soles. Y yo salgo de Plaza Vea y digo, pero no puede ser. Tengo que devolvérselo. Yo soy cristiano, yo no puedo quedarme. Y me regresé. Y le digo, señorita, usted me ha dado 2 veces el vuelto, no puede ser. Todo molesto. Y ella me queda mirando, ¿no? Como que le estuviera reclamando. Yo, no le estoy reclamando. Me ha dado 2 veces el vuelto, acá le dejo. Gracias, me dijo. Un día yo estaciono mi carro en una cochera. Siempre lo estaciono ahí en el centro porque no hay donde estacionar. Había llegado mi cuñado de Lima y con él habíamos ido al centro y dejo mi carro. Y cuando yo regreso, encuentro que mi carro está abollado adelante. Tenía una hundidura así, fuerte, delante del carro. Y yo no me había dado cuenta, mi cuñado se da cuenta, oye, dice, ¿eso estaba así? Y yo miro, no, le digo. Entonces lo llamo al vigilante, al joven que atiende allí, y le digo, yo he traído mi carro bien. Y entonces él mira y dice, ¿qué ha pasado? No sé, le digo, pero mi carro está, yo he venido bien con mi carro. Pues hay que ver las cámaras. Entonces nos fuimos a ver las cámaras y se ve a mi carro entrar a la cochera. Y en las cámaras pues no se veía nada, no se veía que estaba hundido, ni que le habían chocado, ni nada. Mi carro estaba bien en las cámaras. Digo, ya ves, mi carro ha entrado bien. Entonces llamaron al dueño. Vino el dueño, se cercioró con las cámaras y me dice, bueno, pues habrá que repararlo. Le digo, pero el problema aquí es que no se puede reparar por partes, tiene que pintar todo el capó. Sí, me dice, habrá que pintarlo pues. Venga mañana, 10 de la mañana y nos vamos al pintor. Ya le digo, y me fui. Pero cuando yo llego a mi casa, el lugar donde yo me estaciono, hay una bicicleta vieja que está ahí, con el timón así, mirando para acá. Y yo me acuerdo que en una oportunidad, yo me había acercado demasiado y ¡pum! Había sentido el golpe. Entonces yo me quedo y digo, ¿no será que esta hundidura es del golpe de la bicicleta? Entonces me acerqué lo más posible a la bicicleta y me bajé para ver y quería ver si el timón coincidía con el golpe. Y daba exacto, hermano. Daba exacto. Le tomé un video y al día siguiente me fui a la cochera. Ahí estaba el hombre, ya listo me dice para ir al pintor. Le digo, no, quiero que vea un video. Y le muestro el video donde yo digo, ¿no? Esta es la raja, aquí está, ve. Justo yo acerco mi carro y exacto da. Y yo me acuerdo que yo sentí el golpe, pero no le di importancia. Y le digo, Señor, esto es lo que ha pasado. Sus cámaras no están bien. Porque esto es la verdad. Esto ha pasado. Ese timón, y yo me acuerdo que yo me topé con la bicicleta. Eso ha sido hace unos días. Y no me he dado cuenta. Y el hombre se quedó sorprendido, ¿no? Digo, yo soy pastor. Tenemos nuestra iglesia acá en Grau 620. Ah, usted es pastor, me dice. Sí. Disculpe más bien que hayamos tenido que entrar en esta situación, pero yo he averiguado y esta es la verdad. No tiene que pintar nada de mi carro. Y me dio la mano y todo. Pero voy al tema
No, no estoy hablando esto con a fin de hacerme a mí un alarde ni nada, sino porque quiero demostrar lo que es nuestra conciencia, lo que es nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido oportunidades de aprovecharnos y lo hemos hecho? Lo hemos hecho. Porque nos creemos más vivos, porque nos creemos que merecemos, o qué sé yo, lo que podamos pensar. Pero Dios está viendo. Dios está mirando. Y aunque usted no lo crea, un hecho así te convierte en un adicto de eso. La próxima vas a tener una cita y lo vas a permitir de nuevo y vas a comenzar a practicar. Y entonces, el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. No practiques el pecado. Tú puedes pecar y uno te puede entender y sobre todo Dios te comprende cuando tú te humillas y pide el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia. Perfecto. Pero otra cosa es el que practica el pecado. Hoy tenemos Santa Cena. Y usted tiene la oportunidad de analizar este pasaje bíblico y darse cuenta que hay una etapa en su vida y en la mía que es terrenal, que es el tiempo que vamos a estar en esta tierra y sobre el cual Dios va a juzgar nuestros hechos, nuestras intenciones, nuestros actos, nuestros pecados y nuestras cosas buenas. Pero luego viene la otra etapa, el más allá, la otra vida, la vida después de la muerte. No importa lo que le digan, le pueden decir no hay infierno, eso no existe, que la doctrina acá, que la doctrina puede pensar lo que quiera. Y termino con un pasaje que hay en el mismo Lucas que me llama mucho la atención. Bendito el nombre del Señor. Está en Lucas 23, versículo 39 en adelante. Con esto acabo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él hablaba a tiempo futuro. Pero el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos hombres delincuentes, malhechores. Estoy seguro que uno de ellos, el que habló después, había escuchado de Jesús. Tal vez lo había visto. Entendió quién era Jesús. Y estando en la cruz para morir, el de la izquierda le reclama al Señor, le injuria y le dice: ¿por qué no bajas y te salvas y nos salvas a nosotros? El otro ladrón, no el ladrón bueno, porque no hay ladrón bueno, el otro ladrón le recrimina y le dice: ¿no tienes tú temor de Dios? Nosotros estamos aquí porque merecemos. Y estamos recibiendo el castigo de nuestros actos. Pero este nada ha hecho. Él es inocente. Entonces lo mira Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde inmediatamente y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo.
Bendito el nombre del Señor. Es que el que muere, si mueres hoy, hoy mismo vas. No es al final de los siglos, es hoy mismo. Porque el alma sale. Y el alma no está vagando. Esa es otra teoría de que las almas vagan, penan. Es el alma de mi abuelito que está dando vueltas, dice. El alma de mi hermano que está dando vueltas. Otros dicen, no, es el alma de mi papá que me cuida. No te cuida nada. Si fue justo y fue cristiano, está en el cielo y de ahí él ya ni te ve. Y el que fue malo está en el infierno y de ahí él ya ni te ve. Se acordará de ti, pero no te ve. Ni puede venir a cuidarte nada. A los justos el ángel de Jehová acampa alrededor y los cuida. Y los malos no tiene quien los cuide. No hay alma del abuelo, ni de la abuela, ni de la mamá, ni del papá, ni del hijo, ni de nadie. Que es el angelito que me cuida, él me protege, yo le pido. ¿No? Eso es mentira. Tú tienes tu oportunidad de servir a Dios, de amar a Dios o de vivir como a ti te plazca. Y nadie te lo va a prohibir. Porque nosotros no estamos aquí para prohibirte cosas. Estamos aquí simplemente para enseñarte. Lo que tú hagas ya es una responsabilidad propia. Si alguien es miembro de la iglesia y hace algo que genere escándalo, bueno, pues se pondrá en disciplina, se expulsará, no sé, dependiendo de la gravedad de las cosas. Pero no estamos para imponerte, para estar detrás tuyo a ver qué haces, con quién caminas, dónde vas, quién te busca, qué esto, qué lo otro. O sea, no. Tú vive tu vida como tú quieras. Nosotros no estamos aquí para obligarte a ser cristiano. En Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese. El que es justo, justifíquese todavía. Y el que es inmundo, sigue inmundo todavía. O sea, ni siquiera Dios está allí. No, mi hermano. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón, pídele perdón por tus pecados. Porque no sabemos cuándo vamos a pasar a la eternidad. Nadie lo sabe, solo Dios. Así que hoy recibe esta palabra y ponte a cuentas con Dios. Para que Dios te limpie con la sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y tú seas hecho una nueva criatura. Inclina tu rostro ahí donde estás y cierra tus ojos. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir a Dios por ti. Tal vez haya alguien que diga, pastor, ore por mí. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que en este momento sientes. La reflexión que puedas tener. Como la dureza de tu corazón. Dios lo ve todo. Pero yo quiero orar por aquellos que digan, pastor, ore por mí. Y lo único que tienes que hacer es levantar tu mano derecha y yo haré una oración por ti. Dios te bendiga. 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 Muchos no se atreven a levantar la mano por el qué dirán. Vale más la salvación de tu alma.
Todo el que levantó su mano, póngase de pie, por favor, ahí donde está, en su sitio. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Usted ya sabe lo que le tiene que decir al Señor. Y una de las cosas principales que hay que decirle es: perdóname, Señor. Perdona mis pecados, todas mis maldades, la continuidad de mis pecados. Perdóname. He hecho lo malo ante tus ojos. No soy digno de nada, Señor. Pero tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Sálvame, Señor. Rescata mi vida del hoyo. Rescata mi alma, sálvame, santifícame. Purifica mi corazón. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas. Gloria a Dios. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Mira cuántas vidas en este momento se acercan a ti. Reconocen su necesidad espiritual. Tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Tú los recibes con amor, con misericordia, con compasión. Porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Perdona todo pecado cometido. Limpia toda iniquidad, Señor, toda inmundicia. Santifícalos con tu presencia en este momento, Padre. Sus vestiduras sean limpias y resplandecientes ahora mismo, Padre. Esas vestiduras blancas que tú has dado a todos tus hijos. Y aquel que por primera vez viene a ti, perdónale y sálvalo. Llénalo de tu amor, llénalo de tu presencia. Sean justificados, sean hechos nuevas criaturas por tu gran amor y tu gran poder. En el nombre de Jesús, Señor. Y si alguno está enfermo, dolencias, males hay en su cuerpo, tumores, quistes, hernias, cálculos, pon tu mano y sánale ahora. Quita su dolencia, quita sus males, desaparezca toda enfermedad de sus cuerpos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Levante su mano y dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonarme. Gracias por santificar mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús.